9 de la mañana, 6 minutos, y a esta hora le damos la bienvenida a nuestro querido compañero Eduardo Hernández para hablar de esos temas que hoy ocupan la agenda noticiosa. Eduardo, por supuesto, y usted nos va a ayudar con varios de ellos. Eduardo, buenos días. Hola Cata, ¿qué tal? Qué bueno verla por acá. Un feliz día también para todos los televidentes. Bueno, igualmente me alegra muchísimo verlo. Eduardo, quiero arrancar con un tema pues que ha sido trascendental en las últimas horas y tiene que ver con esa sanción impuesta al joven de 15 años que asesinó al precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay. Una sanción de 7 años de privación de la libertad. Lo decimos así porque recordemos que en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes no se contemplan como tal medidas en cárcel. Estas medidas pretenden un enfoque restaurativo, un enfoque protector y por supuesto un enfoque pedagógico. Eduardo, hay diversos sectores que están criticando el monto de la pena porque, como se sabe, en este sistema la pena máxima son 8 años de cárcel y muchos sectores se preguntan por qué no se le aplicó la pena máxima que se puede imponer en este sistema de responsabilidad penal para adolescentes. ¿Por qué no se le aplicaron los 8 años? Pues Cata, de todos modos decirle a nuestros televidentes que sí es una de las penas más largas, digamos, que ha impuesto este sistema de responsabilidad penal para adolescentes, un sistema que se creó en el año 2006 con el propósito de dar ese enfoque diferencial a aquellas personas que todavía no han cumplido esa mayoría de edad y que se ven inmersos en delitos. Aquí evidentemente estamos hablando de un delito muy grave que quizá para muchos, pues una pena de 7 años, como lo ha dicho inclusive el abogado de la familia de Miguel Uribe, puede no ser suficiente, pero digamos en proporción sí se trata de una de las penas, insisto, más largas que ha impuesto este sistema. Pero aquí, digamos, Catalina, lo que hay de por medio es todo un drama en la sociedad porque es definitivamente un fracaso en un intento por llevar a una persona que quizá no estaba en buenos pasos y demás, pues a un mejor puerto. Recuerde usted que este muchacho ya había sido beneficiario de alguno de los programas que ofrece el Estado para que algunas personas pues puedan resocializarse, puedan Jóvenes en intentar paz. obtener jóvenes en paz para que puedan tener oportunidades y demás. Y definitivamente al final, pues este joven optó por el camino del crimen. Y es que no la tiene nada fácil la institucionalidad, porque evidentemente estamos hablando de un país con pocas oportunidades. Hay unas cifras muy impresionantes que revela, por ejemplo, una persona que se llama Matthew Charles, que fue asesor de UNICEF aquí en Colombia, pero además es director de una fundación de inclusión de jóvenes vulnerables que se llama Mi Historia. Él básicamente está revelando dos datos impresionantes. El primero de ellos es que el 33% de los colombianos son pobres y casi el 4% de los niños y adolescentes en edad escolar abandonaron los estudios en el año 2023. Es decir, hay ya una dificultad de mantener a esos jóvenes en las escuelas, en los colegios, entre otras cosas, porque ellos están buscando soluciones rápidas, muchos de ellos con la necesidad de conseguir dinero para mantener a sus familias o simplemente para beneficios personales, pero aquí estamos viendo, digamos, una parte de la radiografía muy compleja de personas y de jóvenes sin oportunidades que buscan soluciones más rápidas. Y hay otra cifra que esta es del Ministerio de Justicia, Catalina, que es muy impresionante también, y es que en 2024 aproximadamente 5.000 adolescentes entre 14 y 17 años, es decir, la misma edad de este joven, ingresaron al sistema penal en Colombia luego de cometer delitos, entre ellos homicidios, hurtos, porte de armas, daños personales. Es decir, que aquí de lo que estamos hablando, Catalina, es que efectivamente hay una población que se ha convertido en carne de cañón de todos estos criminales que ven en los menores de edad una oportunidad para convencerlos, para decirles, mire, en caso de que a usted lo pillen, el tema no va a ser tan grave y obviamente eso los hace más vulnerables, más atractivos para esas Sí. bandas criminales de utilizarlos, de instrumentalizarlos, tal y como ocurrió en este caso, para que cometan delitos espantosos. A mí lo que me sorprende más de todo este caso del asesino de Miguel Uribe Catalina es que el joven ni siquiera sabía quién estaba matando, no tenía ni idea quién era Miguel Uribe.
Sí, Eduardo, yo le quiero agregar un dato a todas estas revelaciones que usted nos hace a esta hora y tiene que ver con el tema de los antecedentes. Una vez estos jóvenes cumplen esta sanción privativa de la libertad, que es una de las más fuertes, hablemos de otro tipo de sanciones, amonestaciones, llamados, incluso trabajo social. Una vez estos jóvenes cumplen estas sanciones, que como ya lo hemos dicho, la máxima sanción es de 8 años, estos jóvenes salen a la vida, digamos así, social, sin ningún tipo de antecedentes, lo cual para estas bandas criminales que usan o instrumentalizan a este tipo de menores de edad también, por decirlo así, de alguna manera lo hace más atractivo. ¿Por qué razón? Convencen a los jóvenes diciéndole, mire, usted simplemente va a estar 7, 8 años con una sanción, va a salir y su hoja de vida va a estar completamente limpia, no va a tener ningún tipo de antecedentes, nadie va a saber que usted cometió un delito porque así lo establece este sistema de responsabilidad penal en nuestro país, lo cual también pues Súmele, Catalina, súmele que seguramente a este muchacho le dijeron, no, tranquilo, es que además usted le vamos a organizar una ruta de escape, a usted lo van a recoger, a usted no le va a pasar nada, a usted nadie se va a enterar de lo que estaba haciendo, sumado a que seguramente este muchacho pues ya tenía práctica en otro tipo de delitos, no sé si en asesinatos, entonces obviamente pues estamos viendo aquí que es, como digo, pues el símbolo de lo que puede ser el fracaso del Estado en un intento por cobijar a todos estos jóvenes que están en un estado de vulnerabilidad muy complicado y que son instrumentalizados como usted nos venía contando. y que además, Eduardo, lo que usted también señalaba, por ejemplo, en el caso de este joven de 15 años, le prometieron 20 millones de pesos que finalmente no le pagaron ni un peso. O sea, le dijeron, al final, cuando usted cumpla su trabajo, le vamos a pagar esta suma, le vamos a prometer que usted va a salir de allí, pero en las confesiones que también se ha revelado por parte de Noticias Caracol y la unidad investigativa, se ha comprobado que los sicarios y como tal la organización criminal que está en cabeza de este magnicidio, pues simplemente tenían claro que el joven no iba a salir de allí. Ellos realmente esperaban que el joven fuera asesinado, si bien por los escoltas o bien por la comunidad. Exacto, y él, como decíamos, tampoco conocía mucho el trasfondo de este asunto, seguramente lo convencen, le dicen, no, mire, usted va a haber una persona ahí, usted es lo único que tiene que hacer es dispararle, se va a ganar 20 millones de pesos por eso, y él seguramente pensó en lo fácil, yo simplemente hago esta tarea, me gano mis 20 millones sin importar la vida además de otra persona, ¿no? Al margen de que haya sido un senador y haya sido cualquier otra persona, pues es igual de grave, pero digamos, aquí de lo que estamos hablando es de un muchacho que no tenía ni idea de quién era Miguel Uribe Turbay, que le tenía un interés personal, ya lo estaba diciendo este analista y esta persona que trabaja con jóvenes muy interesante y es, ellos están buscando soluciones fáciles, están aprovechando unas edades, digamos, donde ellos no ven más allá, digamos, de las consecuencias y de lo inmediato, ¿cierto? No tienen esa capacidad de analizar mucho más allá las consecuencias de sus actos y aprovechándose de todo eso, pues saben los criminales que encuentran allí en los menores de edad, pues unos instrumentos muy útiles para no solamente asesinatos, sino para robos, para transportar droga. En fin, hay una necesidad imperante, Catalina, de que efectivamente la justicia evalúe qué es lo que está pasando con este sistema para menores y que revisen bien si estos sistemas tan garantistas podrían eventualmente terminarlos poniendo a ellos o exponerlos, digamos, de una mayor forma a todos estos actos delictivos. Sí, señor Eduardo, y ya para finalizar este tema, dejar en claro si existen como tal diversos estudios que puedan evidenciar el desarrollo neuronal y también el desarrollo social que puede tener un joven después de los 14 o 15 años, que algunos estudios psiquiátricos y psicológicos aseguran que aunque son edades vulnerables en donde el cerebro todavía está en pleno desarrollo, son personas que sí son conscientes de algún modo el daño que pueden realizar y sí son conscientes de la gravedad de sus actos, en este caso de la gravedad de lo que estaba cometiendo este joven, aún no tuviese claro quién era el personaje, pero sí sabía que lo que estaba haciendo era un No, delito como tal. evidentemente él sabía que estaba asesinando a una persona, que lo que él estaba haciendo no está bien,
pero evidentemente son edades, y usted ya lo estaba hablando, ese tema del desarrollo del cerebro es importantísimo, porque toda esa corteza termina de desarrollarse por allá, dicen los expertos y analistas, a los 25 años. Entonces, en el entretanto, y esa es la razón por la cual los jóvenes, por ejemplo, y los adolescentes, Catalina, son muchas veces muy temerarios, ¿no? Ellos piensan que son Superman, que nunca les va a pasar nada, y obviamente cuando el cerebro está en estas condiciones y no son capaces de ver más allá de las consecuencias de esos actos, unas consecuencias, digamos, reales del impacto que esto puede generar, pues son mucho más fácilmente moldeables para la comisión de todo tipo de delitos, inclusive como lo vimos en el caso de Miguel Uribe y como lo habíamos visto en el pasado, por ejemplo, con el caso de Álvaro Gómez y demás, pues mucho más moldeables para que cometan este tipo de delitos. Y además, finalmente, Eduardo, en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos sí se aplican sanciones. Le voy a hablar de un ejemplo específico, Wisconsin. Desde los 10 años, para los niños que cometan delitos graves, como homicidio, por ejemplo, el menor sí puede ser juzgado como un adulto. Entonces, mire que la legislación internacional también nos muestra un gran ejemplo de lo que se podría hacer en estos casos de delitos graves como homicidios, extorsiones, Claro. secuestros. Y hoy en día, Catalina, pues lo estamos analizando a la luz de un magnicidio que obviamente, digamos, cuando usted lo ve, el debate en plata blanca, pues parcializa evidentemente el sistema de derechos y garantías para los menores de edad, pero en Estados Unidos, y ya que lo menciona usted, hay otra cosa que no tiene Colombia. Y es que en Estados Unidos usted sabe que la ley se cumple y que hay quienes lo hacen cumplir y las reglas son absolutamente claras y la gente las cumple. Aquí, digamos, la dificultad que hemos tenido, que también ha generado incentivos para que los delincuentes opten por ese camino del crimen, pues básicamente tiene que ver con la altísima impunidad. Y es que muchos de los delincuentes que son atrapados cometiendo crímenes, muchos de ellos quedan libres, no hay mayores consecuencias y terminan reincidiendo en los delitos porque o los castigos o simplemente las etapas procesales o las demasiadas garantías que hay para los delincuentes, pues generan a su vez un incentivo para que el delincuente quizá al final, cuando evalúe si apuesta o no por un acto criminal, opte por hacerlo, obteniendo quizá una ganancia mayor a la hora de cometer el delito y si lo atrapan, pues sin mayores consecuencias. Sí, señor Eduardo, le voy a cambiar de tema, le voy a hablar de temas ahora políticos, específicamente de la encuesta Inbamer Poll. ¿Por qué razón? Porque por primera vez en 30 años esta encuesta que ha sido tan famosa en nuestro país, esta encuesta bimensual que mide temas como la aprobación del gobierno, la favorabilidad de diversos personajes públicos emblemáticos, también temas de coyuntura, pues no se publicó esta vez. La encuestadora divulgó como tal el formato de su medición, pero en cada punto se podía ver un mensaje que decía lo siguiente: lo sentimos, debido a la nueva ley que regula las encuestas, no es posible informarte cómo van las cosas en Colombia, lo cual pues abre también una brecha bastante amplia. Ya lo decíamos hace algunos meses que por cuenta de esta ley pues se tendrían que modificar las condiciones frente a las cuales se van a hacer las encuestas de hoy en adelante en nuestro país, y esto también de cara a lo que van a ser las campañas presidenciales para el próximo año. Eduardo, ¿qué dice la gente? ¿Cómo puede afectar esto de algún modo el pensamiento o la tendencia de voto que puedan tener en este caso los ciudadanos el próximo año? Pues mire, esa es una medición que es importantísima porque la gente tiene derecho a saber cómo vamos, por lo menos la gente que está interesada en todos los temas de país. Siempre cada 2 meses pues tenían esa posibilidad de revisar esta que es una encuesta muy famosa, como usted lo decía, muy tradicional, pero además que tiene mucha confianza en la gente. Yo creo que aquí, Catalina, hay dos miradas. Una primera mirada de quienes impulsaron la norma que quizá tienen razón al exigir y al generar una normatividad que exija a esas encuestadoras pues unos resultados muy serios, apegados a la realidad y que reduzcan ese margen de error con el propósito de que esos resultados que ven los colombianos pues gocen de esa legitimidad y esa credibilidad. Pero el gran pecado que tiene esta ley, Catalina, es que la diseñaron sin quienes saben hacer las encuestas.
la diseñaron y la propusieron y la aprobaron en el Congreso sin que los encuestadores tuvieran idea de qué era lo que estaban planeando y casi que los colombianos. Claro, ellos van a decir, no, pues es que esto fue público, los llamados fueron públicos, estuvo en debate, lo aprobaron en no sé cuántos debates y sí, pero en realidad no hubo un debate, digamos, en la opinión pública de cara a este asunto, pero lo más preocupante es que si usted va a hacer un rediseño de todo esto, no consulte a las encuestadoras que son los que ponen la plata, los que ponen el personal, los que tienen el conocimiento técnico de cómo se hace una encuesta, porque esto no es simplemente salir y a preguntarle a cualquiera que se me encuentre en la esquina sobre uno u otro tema, sino que esto tiene unas fórmulas estadísticas, una ciencia detrás de todo este asunto, un know-how que fue el que nunca le consultaron a las encuestadoras y simplemente los legisladores pues establecieron unas reglas del juego que está diciendo hoy la firma Inbamer son muy complicados de cumplir. Entre ellos, por ejemplo, un aumento en el número de personas encuestadas en el país, que usted y yo que no somos expertos, pues uno dice, claro, pues es que eso es lo que debería pasar, entre más personas consulten, entre más personas le pregunten, pues los resultados van a estar más cercanos a la realidad, pero le insisto en que como nosotros no somos expertos en estadística, pues no podemos medir exactamente cuál es el impacto de obligar a estas encuestadoras a hacer unos cuestionarios tan amplios, porque en materia logística esto tiene un aumento grandísimo de costos. Lo segundo es la reducción en el margen de error, que claro, uno podría pedir, ¿no?, que el margen de error no supere el 2 o 3%, pero para que eso pueda ocurrir, pues obviamente esas encuestadoras van a tener que aumentar los recursos que ponen para llegar a los resultados de las encuestas, cuando al final lo que teníamos antes de esta ley, pues era casi que una libre opinión de cuál era la encuestadora que usted consultaba. ¿Y de qué dependía? Pues de si le acertaba o no, si le pegaba o no al perro, como decimos popularmente, Cata, y eso simplemente se medía con los resultados de las elecciones y los resultados en las urnas. Y veíamos que, por ejemplo, Inbamer casi siempre se acercaba a los resultados. Entonces, pues evidentemente esto lo que está haciendo Inbamer hoy es casi que una voz de protesta, es decir, mire, quisimos hoy publicar, como lo hacemos cada 2 meses, nuestra encuesta, pero debido a esta nueva ley que nos pone en camisa de 11 varas, una camisa de 11 varas además diseñada por unas personas que no son encuestadoras, pues lamentablemente no podemos o no tenemos los elementos suficientes para hoy presentar esas encuestas, porque además hacer estas mediciones bajo estas nuevas características no solamente es más caro, sino también más demorado. Mire, Eduardo, a las 9 de la mañana, 23 minutos, quiero hacerle un resumen muy breve a todas las personas y a los usuarios que se conectan a esta hora con Noticias Caracol en vivo frente a esta ley de las encuestas. Específicamente, ¿qué puntos contempla? Que usted ya nos ha ido mencionando algunos, Eduardo, son 6 puntos específicamente. El primero es que se da un periodo de publicación más restringido, ya que ahora solo se permite publicar encuestas con intención de voto desde 3 meses antes del primer día de inscripción de candidatos. Hay una mayor exigencia técnica y metodológica, como usted ya lo planteaba, Eduardo, que esto también implica para las encuestadoras mayores costos y una mayor infraestructura, no solo a nivel técnico, sino también a nivel de personal, en donde se exige que, por ejemplo, municipios con más de 800.000 habitantes, además de representación geográfica en municipios pequeños, medianos y grandes, y un margen de error inferior al 3%. Fichas técnicas completas y entrega obligatoria de datos, en lo cual se requiere que sean entregados al Consejo Nacional Electoral, un fortalecimiento del control institucional, para lo cual se va a crear una comisión técnica de vigilancia conformada por expertos en estadística o representantes académicos del Consejo Nacional Electoral, la inscripción obligatoria de encuestadoras, demostrando que al menos se tiene una constitución desde hace 2 años y una representación legal, y por supuesto en caso de que estas normas se violen, pues van a haber o se van a tener a sanciones más severas, por lo cual pues las encuestadoras, como usted ya lo ha dicho, pues se han ido frenando un poco y pues tienen que ya de alguna manera entrar a competir y por supuesto a cumplir con los rangos de ley, Eduardo. Sí, es que ya aquí, digamos, ya no solamente están jugando con su prestigio, que es el gran valor de todas estas encuestadoras y su legitimidad, sino también con unas reglas del juego en las cuales inclusive van a tener unas auditorías
donde si el margen de error es superior a ese 3% que usted mencionaba, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Hay una sanción? Ujú. Vuelvo e insisto, claro, uno puede pensar que es loable el fondo del asunto y es únicamente deben existir encuestadoras serias que tengan las capacidades de cumplir con esas características técnicas para que los resultados, digamos, sean más creíbles, pero también, digamos, el gran pecado, como insisto, tuvo esta ley fue que diseñaron todos esos requisitos sin haber tenido en cuenta a quienes conocen de encuestas, que son precisamente ellos, pues firmas como Inbamer, que hace décadas viene haciendo encuestas en Colombia. Bueno, Eduardo, y finalizamos esta conversación con un tema lamentable, pero esta vez a nivel internacional. Esto por cuenta del tiroteo que se ha presentado en las últimas horas en una escuela católica de Minneapolis. Justamente en este momento, 9 de la mañana, 26 minutos, tenemos señal en vivo de esta iglesia en donde 2 niños, lamentablemente de 8 y 10 años, fallecieron y otras 17 personas resultaron heridas por cuenta de este ataque en donde una joven de 23 años, pues atacó de manera indiscriminada a esta escuela justamente mientras los menores de edad se encontraban en una celebración eucarística. Esto que ustedes ven allí es la vista de la escuela católica Annunciation, mientras las autoridades en este momento trabajan a toda marcha para buscar respuestas luego de que este tirador abriera fuego contra varios estudiantes que asistían a esta misa. Eduardo, es impresionante. Escuchábamos a nuestro compañero Juan Camilo Merlano un poco más temprano entregando detalles de un supuesto video que publicó este tirador, un video de 20 minutos, Eduardo. Esto es realmente increíble y más que increíble es aterrador, hay que decirlo, porque en este video el tirador explica paso a paso cómo va a cometer este ataque y las supuestas razones por las que emprende fuego a esta escuela católica, a esta escuela en donde los niños pues sin duda no tenían ningún tipo de culpa, de responsabilidad de ninguna índole, Eduardo. Y aquí, digamos, Catalina, también todo esto nos habla de lo que está ocurriendo con la salud mental. Puedo decir no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global, pero evidentemente en Estados Unidos vemos cómo constantemente hay casos parecidos. El tener acceso a todo tipo de armamento de una manera relativamente fácil, estos desequilibrios, digamos, mentales que se presentan en muchos jóvenes que han tenido todo tipo de traumas en su juventud, en su niñez. Y pues unas razones que por supuesto resultan ser absolutamente inexplicables de cómo este joven o esta joven, porque hay que decir, pues es una joven trans Trans, que tenía sí, señor. 23 años, termina efectivamente abriendo fuego contra niños en una iglesia católica. Aquí, digamos, Catalina, lo que queda es evaluar y las autoridades en Estados Unidos seguramente están en eso, de cómo todos estos traumas, el bullying, cómo todos estos asuntos terminan desencadenando pues en estos episodios absolutamente trágicos que estamos viendo. Entre otras cosas, porque ese video de 20 minutos el hombre seguramente ya sabía lo que iba a hacer y no solamente que iba a hacer, sino que ese iba a ser su último acto, porque acuérdense que esta joven termina quitándose la vida Quitándose la después vida, de sí. haber disparado indiscriminadamente contra estos pequeñitos. La verdad son cosas que son difíciles de entender, para nuestro entendimiento son absolutamente críticas, pero sí es un llamado, digamos, de alerta, no solamente en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, para hacerle un seguimiento minucioso frente a lo que está ocurriendo con la salud mental de los jóvenes y adolescentes. De hecho, en Noticias Caracol, tan solo ayer estábamos viendo cómo también en nuestro país, pues hay de alguna manera ese aumento de intenciones suicidas de jóvenes que están en los colegios, como aún aumentado también considerablemente los casos de matoneo, de conflictos en las escuelas, a veces por cosas absolutamente inocuas, que porque lleva el pantalón de esta manera, que porque su manera de ser es así, que porque me dijo, porque no me dijo. Entonces, volvemos a lo mismo del tema que estábamos hablando inicialmente, esa inmadurez de todos estos jóvenes que muchas veces se ven sometidos a situaciones muy complejas en sus colegios,
esto es tema de bullying, además porque usted sabe, Catalina, que los muchachos y los niños son especialmente crueles, Mm. ¿no? Con los otros. Entonces, cuando hay bullying de por medio, pues pueden llegar a todo tipo de crueldad sin ninguna tipo de condición, y entonces obviamente esto termina generando pues unos traumas gigantescos en personas que después de ser sometidos a todos estos asuntos, pues terminan también sacando, digamos, lo peor de sí en algún momento, y este fue quizá el caso que estamos viendo allí en Estados Unidos. Eduardo, y a eso hay que añadirle el debate eterno que ha tenido Estados Unidos frente al porte de armas, un porte de armas que en Estados Unidos pues la gente puede hacerlo de manera libre, la gente puede acudir a tiendas, comprar armas de manera libre, sin pues muy pocas restricciones, hay que decirlo, y a esto le iba a añadir otro dato que usted mencionaba, le voy a añadir un dato ya frente a lo que son las estadísticas en Colombia. Según Medicina Legal, Eduardo, en el año 2023 la mayor causa de muerte en nuestro país en jóvenes fueron el suicidio de jóvenes entre los 12 y los 17 años, una cifra realmente alarmante. En ese momento, hace 2 años, Medicina Legal hizo un fuerte llamado al gobierno nacional y a todas sus entidades para fortalecer esas dinámicas y por supuesto fortalecer las políticas de salud mental que se tenían en este momento, porque desafortunadamente hay que decirlo, acudir hoy a atención en salud mental es bastante difícil y es aún más difícil para estratos de escasos recursos. Sí, digamos, y si usted revisa históricamente esas cifras de medicina legal, usted se da cuenta que el suicidio en Colombia se ha mantenido relativamente estable. Pero a pesar de eso, lo que sí vemos es cómo, por ejemplo, la utilización constante de pantallas, pues está haciendo que los niños sean más propensos a caer en casos, por ejemplo, de depresiones, porque como los celulares, las tabletas dan una cantidad de estímulos todo el tiempo para el cerebro, que cuando a ese muchacho, a ese niño le quitan el aparato, le quitan el celular, deja de tener esos estímulos constantes, pues se siente aburrido, ¿no? Mm, No sé si usted le ha pasado, usted tiene hijos, sí. efectivamente cuando usted les quita el celular, ese es el peor castigo que usted puede cometer con un hijo, y es precisamente por eso, porque el niño deja de recibir esa estimulación que a su vez desencadena en unas altísimas dosis de dopamina, que eso de alguna manera genera placer, digamos, una sensación de placer. Y todos estos estímulos, cuando los dejan de recibir, pues sienten esa sensación de aburrimiento y demás. Entonces, lo que están viendo los expertos es que la utilización constante de las pantallas y sobre todo estas redes sociales y esos estímulos constantes que dan los celulares y las tabletas, pues también pueden estar desencadenando o volviendo a esos jóvenes y a esos niños mucho más propensos a caer en estas condiciones de salud mental muy complicadas, que lamentablemente en muchas ocasiones terminan en esto, sumado a eso que usted estaba diciendo, Catalina, la facilidad que hay en los Estados Unidos, diferente a lo que ocurre aquí en Colombia, de obtener o de conseguir un arma. Sí, Eduardo. Bueno, pues este es el análisis que tenemos en la mañana de este jueves frente a estas 3 importantes noticias. Sin duda, esta última es una lamentable noticia que, por supuesto, afecta no solo a Estados Unidos, sino al mundo. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, les mando un abrazo a todos, un feliz